Saludos hermanos, hoy es jueves de la sexta semana de este tiempo de Pascua. También celebra hoy la Iglesia la memoria de un santazo, San Felipe Neri. Y en la primera lectura de la misa continuamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy el capítulo 18, que es continuación de lo que hemos escuchado estos días. De hecho empieza diciendo cómo Pablo dejó Atenas, ayer le veíamos en Atenas predicar, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Y allí encontró, nos dice el libro de los Hechos, allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados, dice el libro de lectura, discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y fue a casa de un cierto Ticio Justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Hasta aquí la lectura de hoy. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos cómo Pablo se tiene que quedar a trabajar en casa de una familia. Vemos cómo Pablo todos los días discute en la sinagoga porque el que predica, el que proclama la palabra de Dios y el que la vive, al final discute. No sin ánimo de entrar en conflicto con nadie, pero es que a veces vivimos en el mundo de hoy instalados como en un buenismo que no puedes discutir con nadie. Y tenemos que entender que sin querer buscar una guerra, tenemos que proclamar la verdad, tenemos que ser testigos de la fe, aunque esto nos implique discutir con determinadas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no le hacen ni caso a Pablo y entonces, como no le hacen ni caso a Pablo, no le podían aguantar, pues al final decide evangelizar a los gentiles. Una situación que nos puede parecer normal, pero es que para Pablo no debió ser nada fácil. Ellos se oponían, respondían con blasfemias. Es que es lo normal en la vida de un cristiano que quiere proclamar con su vida la fe. Si tú quieres vivir la fe, si quieres vivir la palabra de Dios, lo normal es que el mundo en el que vives se oponga y te responda con blasfemias. Entonces, nosotros estamos dispuestos a ser testigo de la fe como para que los demás se me opongan o me respondan con blasfemias. Luego, por otra parte, vemos como la predicación de Pablo da sus frutos, porque aquel jefe de la sinagoga, llamado Crispo, se creyó en el Señor, se bautizó con toda su familia, y otros muchos corintios, termina el texto diciendo, al escuchar a Pablo creían y se bautizaban. Quiere decir que cuando proclamamos la fe, predicamos la fe, vivimos la fe, pues al mismo tiempo que encontramos oposición y resistencia, también el Señor nos regala ver cómo hay gente y personas concretas que van abrazando la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No rebajar las exigencias de la fe para que los demás no se opongan a mí, no me contesten con blasfemias, porque si rebajásemos las exigencias de la fe, estaríamos proclamando una fe adulterada que el que la abraza no la abrazaría en verdad. Abrazaría una fe, pues eso, adulterada, descafeinada, pero no la fe verdadera que hemos recibido. Por eso hoy podemos pedirle al Señor, por intercesión de San Felipe Neri, que nos ayude a vivir la fe de verdad.
San Felipe Neri se caracterizó, entre otras muchas cosas, por vivir de fe. Por vivir de fe en un momento muy complicado, en el que la gente no le entendía, no le escuchaba. Él tenía sus planes, pero se fió de Dios para acoger lo que venía del Señor. Supo vivir de fe. Que nosotros también aprendamos a vivir la fe de verdad. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.